Bendiciones, recibe un caluroso y un cordial saludo. Es para mí siempre un privilegio y un honor el poder estar cerca donde tú estás y pedirle a Dios que te bendiga, así que te prospere, como prospere tu alma. Bien, hoy vamos a estar viendo un tema muy hermoso, el cual he titulado Él nos da valor. El Señor nos hace ver valiosos. Y ahí vamos a ir a través de una historia tan romántica de cómo es que el Señor escogió a una familia para darles valor en todo sentido. Bueno, acompáñenme y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga en esta hermosa reunión. Padre, en el nombre de Jesús te ruego, seas tú quien hable, quien dirija. Señor, sé propicio, te lo ruego. Señor amado, háblanos. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te doy gracias. Amén, amén y amén. Por supuesto que no hay un sentimiento más preciado de todo individuo que sentirse valorado. Y tiene que ver mucho con una autoestima. ¿Cómo te estimas tú? Y todo gira alrededor del valor que tú le das a lo que tú haces, a cómo tú te ves, a cómo tú te aprecias. Es como cuando uno dice, ¿y qué valor le das tú a la familia? Entonces, si uno tiene valor por un matrimonio, uno es capaz de sacar los colmillos, como lo es como uno saca los colmillos por los hijos. Pero, ¿estás tú dispuesto a encontrar de ti lo mejor que tienes? Bueno, hoy vamos a estar viendo cómo es que el Padre nos muestra que Él nos ha escogido. Recuerde que el Padre nos escogió a nosotros. Y uno dice, bueno, tal vez yo me lo merecía, pero hay un verso muy particular que dice que Dios nos escogió no por nuestros méritos, no por tu intelecto, no por tus posesiones, sino por tu condición. Y no hay como aquel que llega con una condición de necesidad. Por eso dice en 1 Corintios 1:28 de esta manera: y lo vil, despreciado del mundo, ha escogido Dios. Aquello que el mundo de alguna manera rechaza, porque pues tal vez no tiene un mérito para con él. Lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo. O sea que en este verso dice, e inclusive el verso anterior, cuando uno antecede, dice que Él tomó lo menospreciado, ¿verdad? Lo que no tenía aprecio. Y a veces pienso yo, tal vez lo que uno no tiene aprecio en sí mismo, como tal vez aprecio por alguna situación o alguna circunstancia. Cualquiera podría pensar, y creo que puede tener sentido, es que yo no tengo la condición para ser apreciado como la de, y tal vez señala a alguien más, es que él tuvo estudios universitarios, él tal vez tuvo una economía mucho diferente, o tal vez tuvo una herencia, o tuvo posesiones, o tal vez generó algo mejor. Entonces uno se compara, y realmente aquí el mensaje de hoy es decirte, el Padre te ve por lo que tú eres y por lo que tú significas para Él. Y una forma de enseñarnos esto, y hoy vamos a estudiar cómo es que Dios escogió a una mujer rechazada para que participara nada menos que en la genealogía de Jesucristo. Bueno, vamos a hablar de la vida de Ruth. ¿Y por qué es tan importante? Porque el libro de Ruth habla de una moabita. Y dice la escritura que las moabitas eran de alguna manera cancelados ante los ojos de Dios, y todos deberían de tener ese mismo concepto. Dice en Deuteronomio 23:3, ningún amonita ni moabita entrará en la asamblea del Señor.
ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación, entrará jamás en la asamblea del Señor. Aquí está hablando que hay un rechazo hacia los que van a servir ante el Señor. ¿Y cómo es que esta mujer llegó a ser parte de esposo de un judío y llegó a ser parte de una genealogía que le dio a Jesucristo en su vida? Le dio vida a Jesucristo. Ella fue como bisabuela de David, y en David viene la genealogía de Jesucristo. Bueno, entonces acompáñeme, porque lo más lindo es entender de dónde sale Ruth y por qué aparece en ese libro de Ruth. Bueno, este libro de Ruth comienza con la historia de una familia, la familia de Elimelech, Noemí, que ambos vivían en Jerusalén. Y da la impresión en el verso 1 y en el verso 2, cuando uno los lee, que las crisis llega un momento en que son insoportables, y es muy probable que cuando hay crisis la gente termina corriendo, o llamémosle así, pues no soportándolo. Dice en el verso 1:1, tal como lo dice en su Biblia, o lo tiene aquí en la pantalla: aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, hubo hambre en el país, hubo una crisis. Y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Vamos a leer el verso 2 y dice de esta manera: aquel hombre se llamaba Elimelech y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus 2 hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá, y llegaron a los campos de Moab y ahí se quedaron, tal como lo dijo el verso anterior. Miren, en estos 2 versos, cuando uno lo lee así, sin tratar de encontrar o descubrir algo, tal vez solo habla de una familia que se retira a Moab. Pero aquí habla de una familia que estuvo bendecida en Belén, o llamémosle bajo la mano de Dios. Tenía bendición, y usted me dirá, ¿usted cómo sabe eso? Bueno, porque Elimelech significa mi Dios es rey. Y esto es como una figura diciendo en que ellos tenían una convicción, una certeza en el señorío, en el gobierno, y el padre gobernaba esa familia. Y su mujer, encontró una mujer que se llamaba Noemí, que significa deleite. Imagínense, qué lindo encontrar a alguien que se deleita. Así como el Señor nos pide a la iglesia que aprenda a deleitarse en Él. Dice en el Salmo: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Esta familia seguramente estaba muy feliz, pero vino la crisis. Y a veces que la crisis marca, le llamo yo, porque cuando uno siente que no logra salir de la prueba, uno empieza a perder la paciencia. Y aquí vino el primer hijo. Y si estás viviendo en medio de una crisis, la crisis te ha llegado tanto que puedes marcar a tus hijos. Malón significa enfermedad. ¿Quién le pone a su hijo enfermedad? Imagínese, nace el niño y le dicen: mi hijo, estamos tan mal, pero tan mal, que me haces recordar aquella enfermedad de tanto dolor y tanto malestar. Te voy a llamar cáncer, diarrea, ¿verdad? Algún nombre así que pareciera irónico, pero de alguna manera, ¿qué madre marca esto? ¿Y por qué razón? El problema es que cuando la crisis permanece y uno no logra superar y no logra afirmarse o levantarse de la crisis, uno sigue marcando a sus generaciones. Y aquí viene Kelión. Y Kelión significa destrucción. Es como aquel huracán que vino a hacer destrozos. Entonces uno viene y le dice: tu hijo, ahora te llamo huracán porque me haces recordar los destrozos que me ha dado la vida. Y ambos, después de tener a Malón, a enfermedad, y a huracán, deciden con la familia
llevárselos a Moab. ¿Y por qué tan importante esta relación o este efecto? Porque vimos que Moab es una, llamémosle, una figura, como decirte, irse al mundo. Es como una familia cristiana que sufre tanto, tiene tanta prueba y está dispuesto a pensar que de plano Dios no los quiere, o a lo mejor que ellos no tienen solución o que están dispuestos a salir por sus propios medios y abandonan la iglesia o abandonan los caminos del Señor o le dan la espalda. Y eso es lo que dice aquí. Ellos le dieron la espalda al Señor y dijeron, nos vamos a Moab, y ahí se quedaron. Y el problema es cuando uno empieza a estar en estos lugares o en estos ambientes donde no está la presencia de Dios, que uno hace alianzas. Y el problema de las alianzas es que uno empieza a echar raíces que no son, pues llamémosle, espirituales. Y el problema es de que uno no logra levantarse y superar el día malo. Efesios 6:13 nos dice de esta manera. Dice así: por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. En otras palabras, aquí está diciendo que el día malo siempre va a venir. Oye lo que te digo, siempre va a venir la prueba. Siempre. Pero aquí dice, vístete con la armadura de Dios. Y habiendo pasado, levántate y está firme. Con esa armadura, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, con el escudo de la fe, con la espada de la palabra de Dios, con las sandalias del evangelio. O sea, estar preparado. ¿Por qué? Porque el enemigo está observando a dónde atacar. Y eso es lo que dice aquí, en el dos versos antes, dice, revestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Por supuesto que el enemigo anda rondando la tierra buscando a quien devorar. Y tenga por seguro que el enemigo, cuando encuentra a alguien que está prácticamente en la carne, lo devora. Alguien que está prácticamente sin la presencia de Dios, por supuesto. Y el problema cuando uno está habitando en esos lugares es que uno empieza creando vínculos, alianzas en el mundo. Y eso fue lo que dice que pasó con esta familia. Dice entonces de esta manera, y murió Elimelech. O sea, cuando uno le da la espalda a Dios, ¿qué es lo que termina pasando? Que se muere, mi Dios es rey. Uno empieza a creer que le va a ir mejor en las cosas que ofrece el mundo o estar fuera de la presencia de Dios. Y dice que marido de Noemi, y quedó ella con sus 2 hijas, y ellos se casaron con 2 mujeres moabitas. Empiezan aquí los vínculos. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron ahí 10 años. Número 10 es número de prueba. O sea que prácticamente les está diciendo, van a tener que pasar una prueba. La prueba viene. ¿Pero qué significa Orfa? Mire, Orfa significa dureza de cerviz. O sea que esto es aquella soberbia que se levanta de aquel que le da la espalda a Dios. Un ejemplo. Imagínese que viene esta persona que usted conoce y le fue mal siendo cristiano, y cuando usted siente ya no va, ya no participa, ya no lo mira, ya no lo observa. Pero cuando usted se lo encuentra le dice, pero te esperamos. Lo más seguro es que él le dice, no, yo estoy bien. Y tal vez uno pensará, ¿bien qué? Bien amolado o bien, porque sin Cristo no va a estar uno bien. Y esto viene, se endurece. Bien dice el proverbio que aquel que es quebrantado y endurece la cerviz, aquel que recibe la prueba y endurece la cerviz, llega un momento que para él ya no hay medicina, dice el proverbio. Y esto provoca que aparece la segunda candidata o el segundo vínculo, Ruth. Y aquí aparece
protagonista de la historia. Pero Ruth significa amistad. Pero en este momento, aquel que se vuelve, dice la Escritura, amigo del mundo, se convierte en enemigo de Dios. ¿Sabes cuál es el problema de aquel que empieza a confiar en las cosas del mundo? Es que cree que ya no hay esperanza para su vida, cree que Dios se olvidó de él. Y hoy tenemos, hoy yo vengo a revertir este mensaje dándote esperanza. Porque aquí es donde comienza esta historia romántica. ¿Y cómo comienza? Bueno, comienza con algo trágico, pero con una esperanza. Dice entonces en Ruth 1, 5 y 6. Dice de esta manera. Murieron también los dos, Malón y Quelión. O sea, hoy como que comienza la esperanza. Muere la enfermedad y muere la destrucción. Y la mujer quedó privada de sus dos hijos y de su marido. Imagínense, Noemí quedó solita. Entonces se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab, porque ella había oído que en la tierra de Moab, que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Y aquí viene la esperanza que hoy vengo para decirte y animarte. Hoy el Señor te dice, si has estado pasando un momento de prueba, un momento donde tú sientes que no te escucha el Padre, donde tú sientes que estás prácticamente en el olvido, hoy el Señor te dice, hoy te visitaré. Ya vi tu condición, ya pasó el número de prueba, ya terminó. Esa prueba era temporal. Y dice que el Señor empezó visitando a su pueblo, dándole alimento. Entonces se levanta Noemí y dice, ¿qué ando haciendo en este lugar como el hijo pródigo? Se despierta y caen en sí, dicen, ¿qué estoy haciendo yo aquí alimentando cerdos y no me puedo ni alimentar del alimento de ellos, pasando hambre? Viene Noemí y dice, ¿qué estoy haciendo? Mejor regreso a la presencia de Dios. Y hoy el Señor le está dando esperanza a alguien que me está escuchando, diciéndote, el Señor te dice, ven a la casa de tu Padre, ven a la casa de tu amado Señor. Y dice que ella vino y le preguntó a sus dos nueras, ustedes se quedan aquí porque ustedes son moabitas, yo regresaré a mi pueblo. Orfa inmediatamente le respondió, estos piecitos, ¿para qué los tengo? Adiós, suegrita. Y ella se quedó en Moab. Pero aquí comienza una historia que lo he llamado puertas. Las puertas de bendición. Y encontramos varias puertas en esta escritura donde vemos cómo es que la bendición llegó a una moabita que bendijo a su suegra cuando no lo merecían. Aleluya. Bueno, y la primera puerta que encontré yo aquí le he llamado la puerta de la determinación. Porque viene Ruth y le responde a su suegra de esta manera. Pero Ruth dijo, no insistas que te deje o deje de seguirte, porque donde tú vayas iré yo, y donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré. Y ahí seré sepultada. Al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le insistió más. Bueno, determinación. El primer paso de bendición para la vida de una persona que va a confiar en Dios es determinar seguir al Señor. Miren lo que ella le dijo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré. Hermoso
convicción de esta mujer, porque no hay como que aquel que tenga certeza de lo que cree. Y eso es un paso de fe, porque la fe dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y este paso de fe que hizo Ruth determinó, provocó que se abrieran puertas para su bendición. Bueno, entonces aquí vemos y se abre la segunda puerta. Ella viene y se va con su suegra Noemí, llegan a Belén y viene Noemí y dice, creo que hay una oportunidad y es que podemos comer espigando de la cosecha de los que están cosechando, valga la redundancia. ¿Cómo funciona esto? Bueno, en la época esta de los israelitas existe la tradición, era una, llamémosle una ordenanza, que cuando un agricultor, un empresario, mandaba a su gente a cosechar y agarraban el manojo de trigo y lo cortaban, y ahí con un mismo trigo le hacían el nudo y agarraban ese manojo y lo colocaban en el lugar donde lo estaban recibiendo. Si caía, por ejemplo, dentro de ese corte alguna espiga o algún pedazo de trigo al suelo, ellos no podían recogerlo. Esa era la oportunidad y esa era la segunda puerta que le he llamado yo la puerta de la oportunidad, porque esa fue la puerta que tomó Ruth y Noemí. Mire cómo dice. Y tenía Noemí un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza y de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel en cuyos ojos haya gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Y aquí encontramos que Booz llega y observa a los que están recogiendo espigas, los menesterosos, y mira a esta mujer que no descansa recogiendo. Y le pregunta al caporal. Y el caporal le dice, cuando él le pregunta, ¿sabe, señor? Ella me dijo, te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Y vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora, solo se ha sentado en la casa por un momento. Mire, aquí el mensaje es que vos vio a la muchacha, vio a una muchacha esforzada, vio a una mujer decidida a comer, pero sobre todo vio a una mujer que estaba dispuesta a humillarse. Porque usted puede imaginarse cuál era la posición como deberían de estar estos al acecho de cuando caía la espiga al suelo. Tenían que estar prácticamente en posición pegados al suelo, listos, y cuando miraban que caía una espiga, agarrarla en el aire, como que si fuera una piñata. Esto es mío, ¿verdad? Y porque seguramente habrían otras personas en condiciones similares. Entonces, eso obligaba de que uno se humillara. ¿Sabes? Yo le he llamado a esta puerta de la oportunidad porque lo que dice es que Dios te va a poner puertas, aunque tengas que humillarte, pero es el principio de algo. Y yo siempre digo que detrás de una puerta pequeña existe una puerta grande. Cree lo que te estoy diciendo. Detrás de una puerta pequeña existe la puerta grande. Quiero contarte esta historia rápidamente. Yo trabajé en Walmart y tuve la oportunidad de laborar. Entré en una posición de jefatura y llegué a ser director de la compañía. Pero cuando yo entré a ser como jefe, la sorpresa es que tenía en el mismo edificio a la par otro jefe en el área de compras. El nombre de este muchacho era Nelson. Pero me apasionaba o me entusiasmaba la historia de cómo él había entrado a la compañía 15 años antes. Bueno,
Cuentan la historia que este muchacho tenía 15 años cuando él era lustrador de zapatos y se mantenía lustrando en la entrada de una de las tiendas de los supermercados. La gerente a cada rato lo mandaba a sacar fuera a la calle, pero él se volvía a meter a la entrada y cuenta la historia de que ya no lo soportaba. Llegó la gerente de distrito, la que supervisa esa área de supermercados, y le dice a la gerente, ¿por qué te miro molesta? Y le cuenta la historia. Entonces viene la supervisora y le dice, ya no lo saques, ahora mételo más, dale trabajo en el área de paquetes. Para hacerle la historia, ahí comienza la historia de este Nelson sin estudios y comenzando en paquetes, de ahí lo jalaron, se lo mandaron a bodega y llegó a ser en bodega, los mismos compañeros lo animaron a que estudiara, empezó a sacar estudios por madurez, de ahí logró y estudiar universidad, logró terminar una carrera universitaria, llegó a ser el jefe de esa tienda. Imagínense, después de varios años de estar ahí. Y la historia comienza que él era tan bueno que terminó en oficinas centrales en una posición de jefatura y estaba a la par mía. Recuerdo yo que en una oportunidad yo entré directamente a un área de proyectos, él estaba en el área de compras y habían proyectos en El Salvador y íbamos a ir en avión. Entonces vengo y me acerco a la oficina de Nelson y molestando le digo y le enseño mis boletos. Nelson, mira, El Salvador en avión, bye bye. Y entonces pasó el tiempo. Pasaron los años, tal vez unos 10 años, no recuerdo cuánto. Y la historia nos sorprende, porque yo llegué a ser director, él llegó a ser director en el área comercial, en su división, y volvimos a quedar en un edificio diferente, pero en oficinas continuas. Y estaba yo trabajando un día cuando veo que él se pone a la puerta y me dice, hola Carlitos, y me enseña unos boletos. Hong Kong, bye bye, y se va. Y mira, empecé a reírme, porque dije, qué increíble cómo este muchacho aprovechó las puertas que tenía por delante. Desde el área de empaque hasta ser un comprador internacional. Realmente Dios hoy te dice, aprovecha la oportunidad que yo pongo delante de ti. ¿Por qué? Porque aquel que determina buscarlo de todo corazón, aquel que determina hacerlo su Señor y está dispuesto a amarlo, tenga por seguro que Dios viene y empieza poniendo oportunidades. Y Él quiere ver tu corazón si estás dispuesto a atravesar esas puertas. Y aquel que lo encuentra aparejando esa puerta con humildad y con corazón, con gozo de corazón, ¿sabe qué sucede? Viene lo que le pasó a Ruth. Entonces viene el gracia y favor. Viene Booz, le puso el ojo a la muchacha, tal vez lo cautivó ver esa mujer esforzada, sin descanso. Entonces viene y empieza a ordenar que a ella se le trate diferente. Tanto es así que dice la escritura que él dice aquí en Ruth 2:8 de esta manera. Entonces Booz dijo a Ruth, oye hija mía, no vayas a espigar a otro campo. Tampoco pasas de aquí, sino quédate con mis criadas. O sea que ya le dijo, no te vayas a tomar tu merienda o algún otro lado, no, quédate con las que me sirven a mí también. Y dice en el verso 10, ella bajó su rostro, se postró en tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos para que te fijes en mí siendo yo extranjera? Qué hermoso esto, porque aquí encontramos que ella reconocía que como extranjera podía ella ser menospreciada, podía ser ella rechazada, pero ella como que al haber hecho al Señor su Dios y su Señor, aprendió a confiar y aprendió a ser humilde
y aprendió a someterse a las condiciones que le estaban ofreciendo. Y Dios, cuando encuentra a una persona de esta manera, extiende su gracia y su favor. Aleluya. ¿Sabe qué esto me hace recordar? Cuando yo estaba en Walmart, recuerdo cuando uno de los dueños de la compañía, el nieto mayor, José Carlos Páez, me manda a llamar y él tenía en su escritorio un sinnúmero de currículums de otros ejecutivos y me dice, mire Carlos, usted es el único que me convence para que sea mi asistente. Y yo en ese momento no quería, yo quería servirle a Dios. Varias veces yo le decía, Señor, yo te quiero servir tiempo completo. Pero, aleluya, el Señor sabía que para mí era necesario esa posición, porque esa posición me sirvió a que yo fuera parte del joint venture o de la unión que hubo cuando Walmart adquirió la compañía que era local, que era guatemalteca. Y de esa manera yo pude vivir esos años de vínculo. Y eso pues ayudó muchísimo a mi formación para que yo pudiera ayudar posterior a otros pastores haciendo que fueran bendecidos. Total, lo que te quiero decir es que aquel que determina, uno, la puerta de la determinación, buscar a Dios con todo corazón, a caminar toda oportunidad que Dios le da puertas pequeñas. Dios viene como una tercera puerta, te da gracia y favor. Y cuando Él te da gracia y favor, va acompañado inclusive ¿de qué? De recompensas. Porque esto fue lo que vio Ruth. Dice así en 11 y 12. Y vos le respondió y dijo, todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado en detalle. Y cómo dejaste a tu padre, a tu madre y tu tierra natal y viniste a un pueblo que antes no conocías. Que el Señor recompense. ¿Sabes qué sucede a aquel que recibe la gracia y favor? Dios recompensa tu obra y tu remuneración sea completa de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y aquí es importante que el mismo Booz comprendió que ellas venían de Moab y venían a someterse bajo las alas del Dios Todopoderoso, del Dios que las iba a guardar, que las iba a cuidar. Yo quiero que hoy recuerdes conmigo y digas conmigo, Dios me quiere bendecir. Di conmigo, Dios me quiere bendecir. Y tenga por seguro que el que Dios encuentra determinado, humilde, Él le da gracia y favor y recompensa. Entonces sucede algo que le pasó a esta mujer y algo que realmente yo le he llamado, empieza ella a ser bendecida cuando no lo merecía. Empieza a recibir bendiciones no merecidas. ¿Cuál fue el tipo de bendición? Mire, entonces viene Booz y ordena de esta manera a sus caporales. Cuando ella se levantó para espigar, Booz ordenó a sus siervos diciendo, dejadla espigar aún entre las gavillas, aún en donde están los manojos en el piso, y no la avergoncéis. No le digas, no, eso no lo he atado. No, tómalo. También sacaréis a propósito para ella un poco de grano de los manojos. O sea, los mismos frutos del trigo se los pondrás en la mano y lo dejaréis para que ella lo recoja y no la reprendáis. Y lo tomó y fue a la ciudad y vio todo lo que había recogido. ¿Sabe que a mí me conmueve tanto esta historia? Porque Dios empieza a conceder los anhelos del corazón. Dios empieza a ser bueno y empieza a ver que aquel que determinó de todo corazón seguirle, se estuvo dispuesto a pasar cualquier puerta con un corazón humilde. Él está siendo agraciado, tiene gracia y favor y sobre todo es recompensado por el Señor. Entonces viene el Padre y dice, lo voy a asombrar, lo voy a asombrar y le voy a dar más allá de lo que él no espera. Aleluya. A mí me pasó, les quiero contar. Recuerdo cuando en una oportunidad estando yo
con las comunidades cristianas. Yo era el pastor general de las diferentes iglesias del interior del país. Hicimos un evento y íbamos a reunir, a convocar a todos los pastores líderes de esas comunidades con sus equipos. Y iban a estar ahí unos 150 o 200 personas. Era un evento magno, muy lindo, muy hermoso, muy profético, porque proféticamente me dijeron que iba a venir oposición y efectivamente. Oiga, miren lo que me pasó en un día, antes del evento, una semana antes. En ese día, en la mañana viene mi hija, sale el carro con Viti y para hacerse las cortas, se le traba la caja de velocidades, tiene una mala acción y se rompe la caja, llega el mecánico y me dice, esa caja hay que cambiarla. Cuando me lo dice, yo entendí que era el enemigo y le digo, ve y cámbiala porque él no me va a milanar. Pasaron 2 horas y mi hijo menor venía en su carro, venía a la universidad y en el camino me llama, papá, salió humo. Llega el mecánico, encuentra que la manguera de agua se había reventado y se sobrecalentó el motor y overhaul. Y el mecánico asombrado, mire usted, tener carritis. Al rato, a mediodía, me llaman que el pastor de Escuintla tiene un accidente con su carro serio. Saliendo de la iglesia lo pasa atropellando un camión y bendito sea Dios, él estaba íntegro, aunque el carro era pérdida total. Total, yo quedé muy quebrantado, muy quebrantado. Y me fui a esconder a mi habitación, a orar y pedirle a Dios, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? De repente tocan el timbre en la tarde. Y es uno de los pastores, el de Petén. Y yo no quería recibirlo, porque uno cuando está golpeado, uno quiere estar escondido con sus llagas. ¿Qué si salgo con esos pies arrastrando? Y cuando le abro la puerta, Mario, ¿qué quieres? No, pastor, quería visitarlo y traerle esto. Cuando yo vi era una caja de un reloj. Y cuando vi que yo, tanto venir para acá por un reloj. Ay, gracias, se lo recibía, le iba a cerrar la puerta porque yo quería regresar a mi cueva de lamento. Y él me logra detener. No, me dice, mire quién está conmigo. Ahí estaba el pastor Rodolfo. Mire qué es, cuando lo abro era la llave de una camioneta, Santa Fe, su camioneta nueva. Yo le dije, no te la recibo. Claro que sí, no, y me dijo él, le explico por qué, porque yo había orado por la camioneta un par de meses antes, pero le voy a contar qué pasó. Dice que cuando estaban en el servicio, ellos invitaron a predicar al pastor Rodolfo, allá en la iglesia de él, y él estaba sentado a un extremo en la primera fila, y ahí oyó la voz cuando le dijo, Mario, tu camioneta se la vas a dar al pastor Chito. Y al final del servicio se encuentra con su esposa y la esposa tiene la cara de asombro y le dice lo mismo. Entonces van con el pastor Rodolfo a contarle y en el camino se acerca un hombre y le dice, un empresario le dice, Mario, recíbame este cheque o este sobre. Y él se lo guarda en el saco. Le cuentan a Rodolfo, Rodolfo le dice, yo quiero estar ahí cuando le dé las llaves. Cuando llega en la noche, cuelga su saco y se recuerda el sobre lo saca y era un cheque con el valor de la camioneta. Entonces él me decía, pastor, yo quería cambiar mi camioneta y Dios fue fiel. Dios abunda y ese es el Dios que yo predico. Pero el Señor te dice que para poder nosotros entrar a ese momento de determinación, humildad, gracia y abundancia en Él, tenemos que aprender dice él, a habitar en su presencia. Y esto fue lo que hizo esta mujer. Dice que entonces Ruth le contó a Noemí lo que había pasado y viene Noemí y dice, a lo mejor tú le gustaste. Ve y ofrécete como una candidata para él si él lo quiere. Pero eso tiene que ser en su tienda de habitación. Entonces mire cómo dice este verso. Y sucedió que a medianoche el hombre se asustó, se volvió y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Y él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, soy Ruth, tu sierva, extiende pues tu manto sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Esto, extiende tu manto, puedes considerarme como una alternativa para ser tu esposa por cuanto eres el pariente más cercano, conforme a la ley del levirato. ¿Verdad? Que esa era una ley que uno podía casarse con las viudas de hermanos o familiares.
Y viene aquí el mensaje hermoso, porque él se sorprende y le responde de esta manera. Entonces él dijo: bendita seas del Señor, hija mía, has hecho tu última bondad mejor que la primera, al no ir en pos de los jóvenes, ya sean pobres o ricos. Ahora, hija mía, no temas, haré por ti todo lo que me pidas. Oye, hoy puedo oír la voz de Dios diciéndome: tú que has determinado, te has humillado, has encontrado mi gracia y favor, yo te voy a bendecir. Pídeme lo que quieras, pídeme lo que quieras. Qué hermoso, porque esta mujer encontró esa dicha con él. Pero había algo que tenía que resolver vos. Él le dijo: pero hay otro pariente antes que yo que tiene derecho de ser tu esposo. Entonces viene y vos viene y va a resolver eso con este hombre, y le dice y le cuenta la historia. Entonces viene Noemí también, viene Ruth y le cuenta también a Noemí la respuesta de Booz, y dice que Noemí le respondió de esta manera. Entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Mire, aquí también vemos que Booz es figura de Jesucristo y Ruth es figura de la iglesia extranjera y advenediza, la iglesia gentil. Y Noemí es figura del Espíritu Santo, que resuelve todo y le dice a la iglesia: no temas, no te desesperes, espérate para ver cómo Él va a resolver esto. Y Él no descansará hasta que concluya el asunto hoy. ¿Y sabe cómo concluyó? Que el hombre fue con su familiar y le dijo: mira, ahí está Noemí, ahí está Ruth, que vino con Noemí. Ruth es moabita, y tal vez le hizo hasta cara así de feo. ¿Te quieres casar con ella? Y el hombre le respondió: ¿cómo? ¿Cómo? Casi le está diciendo: me estás insultando. ¿Qué? ¿Me quieres manchar mi reputación? Entonces, ¿te quieres casar o no? Claro que no me voy a casar con esa persona. Haz lo que tú quieras. Entonces regresa Booz con una sonrisa de oreja a oreja, diciéndole: he aquí, tú vas a ser mi esposa. Y de esa relación nació, pues, ella fue bisabuela de David el rey. Ese hombre no sabía lo que representaba Ruth. Y eso es lo que el Señor te dice hoy. Tú eres como una perla de gran precio, que encuentra este varón, y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y eso fue lo que hizo Jesucristo con su iglesia. Él fue dispuesto a entregar su vida. Entregó todo lo que él tenía. Es más, no solo entregó su vida, sino que vertió hasta su última gota de sangre por amor a una iglesia. Aleluya. Yo quiero en este momento orar por ti y bendecirte, y pedirle a Dios que te lleve por pasos buenos, y que sepas: la prueba ya va a pasar, ya va a terminar, solo confía. Padre, en el nombre de Jesús te ruego, bendice a todo aquel que me estaba escuchando, y que hoy recuerde esos pasos de bendición, de terminar de todo corazón, seguirte y buscarte, tener un corazón humilde para atravesar cualquier puerta que tú le pongas, tener la gracia y favor tuya, y saber esperar en tu gracia para que tú le des bendiciones que no merecen, para poder habitar en tu presencia y poder llegar a tu presencia y poder disfrutar de lo que tú eres, para que tú encuentres el amor amado. Bendice a todo aquel que me está escuchando, bendice su vida, bendice todo lo que emprenda, bendice su familia,
Y si alguien está enfermo, ve, Señor, di la palabra que sea sano, te lo pido en el poder de Dios. Amados, con esto finalizamos. Dios me los bendiga. Bendiciones.